orar con la oración. No sé si algún hermano quiere ofrecerse voluntariamente a hacer la oración. Con mucho gusto. Muchas gracias, hermano. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea, Señor. Gracias por este momento. Bendice, Señor, a todos los integrantes y a los participantes de este curso. Que el ministerio de San Francisco de Sales cada vez se llene más de tu espíritu, amadísimo Señor. Libéranos, Dios mío, de todas las preocupaciones. Enciende ese fuego de tu luz, Señor. Santifícanos. Libéranos del mal, te lo suplicamos, por tu Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Dios la bendiga. Entonces, hermanos, bueno, hoy, como les indicó Weiler en el chat, ¿verdad? Él no nos va a acompañar, pero estamos, bueno, todos aquí esperando muy ansiosamente esta clase que es muy bonita. Bueno, primero vamos a recordar las reglas, ¿verdad? La regla número 1, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas, que, bueno, esto para que el expositor pueda exponer sin ningún problema de tener ruidos al fondo, ¿verdad? Que no escuchemos un carro, que no sé, ladridos de un perro y demás, que no nos permita escuchar bien la presentación. Las preguntas, bueno, ya ustedes conocen cómo funciona, ¿verdad? Se pueden hacer por medio del chat o las pueden hacer por medio del WhatsApp. Ser corteses, dar siempre la bienvenida a la sana discusión, ¿verdad? Tener el respeto y la educación de poder, de poder hacer las preguntas, los comentarios que vayamos a realizar. La regla número 4, bueno, esto no es un foro, pero siempre se abre el espacio los domingos de 8 de la mañana a 10 de la mañana, por si tienen alguna duda adicional, algún comentario o algo que ustedes que no se pueda terminar de ver ahorita en la clase, ¿verdad? Pues ya por el tema de tiempo y que se puede compartir el día de mañana. Y por último, haber escuchado el tema. Entonces, para mañana, ¿verdad? Los que necesiten hacer algún comentario, tengan alguna duda, no puedan ver hoy el curso en vivo, bueno, y que lo vean ya después, que ya lo hayan visto, ¿verdad? Para que puedan hacernos las consultas, las preguntas, los comentarios que necesiten. Bueno, lo de Jehová, ya esto es un tema que Weiler nos viene diciendo de Apologética 1, entonces es algo que ya todos conocemos. Y lo mismo, ¿verdad? Que hablamos desde el año pasado, ¿verdad? Que Cristo nos manda a ganar almas y no a ganar discusiones. Entonces, como dice nuestro compañero Weiler, no andar agarrándonos de biblazos con ningún hermano, ¿verdad? Sino que predicar siempre con mucho amor. Y las donaciones, hermanos, bueno, ya ustedes conocen la página de nosotros, ¿verdad? Del ministerio, que es www.defensacatólica.com/donaciones, donde ahí viene el número de nuestra querida compañera Stephanie y la cuenta IBAN, al igual que la cuenta PayPal para los hermanos que están fuera de Costa Rica. Entonces voy a dejar de presentar para darle el pase a nuestro compañero Andrés, que es el invitado de hoy, quien nos va a estar dando el tema, que vamos a ver, el tema de hoy es un tema bastante bonito. Este tema se llama
Vamos a ver, este tema de hoy es el inicio de la vida humana. Entonces Andrés nos va a dar hoy la clase sobre el inicio de la vida humana. Entonces, Andrés, ya puedes compartir, adelante. Hola, hola. Primero voy a encender la cámara para que me conozcan. No sé si ahí me pueden ver. Ok, listo. Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos, ¿verdad? Una tarde más en este curso de Apologética 2. Súper interesante el tema de hoy, súper especial. Es un tema, bueno, ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero es un tema bastante médico, bastante bioético, involucra muchas áreas de la ciencia, ¿verdad? Por aquellos hermanos separados que muchas veces escuchamos, separados totalmente de Cristo, ¿verdad? No realmente de la Iglesia Católica. Y muchas veces dicen que nosotros hacemos alguna defensa de cosas humanas desde la religión o desde nuestra perspectiva cristiana. Y es cierto, porque siempre debemos de mantener a Cristo en nuestro corazón y de ahí defender todo. Pero podemos, y citando la encíclica del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, podemos unir ambas cosas para hacer una defensa. Entonces, mucho gusto, Andrés Fallas, estoy para servirles. Pueden ir dejando sus preguntas durante todo el tema ahí en el chat, los vamos a evacuar al final. Y voy a quitar la cámara ya para poder compartir. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a poner la presentación. Ahí me avisan si la pueden ver, alguien ahí que me confirme. Claro, sí se ve. Listo, perfecto. Bueno, como les decía, este es un tema sumamente interesante, es un tema que tiene mucho de qué hablar, tiene mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque es un tema bastante interesante, bastante debatido, pero como les decía, siempre citando la encíclica Fides et Ratio, podemos utilizar la ciencia a nuestro favor para fundamentar nuestros temas en fe y a la vez utilizar la fe para explicar temas de la razón. Nos decía Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio. Entonces vean qué bonito. Un par de consideraciones antes de empezar con el tema es que es un tema, como les decía, un poco técnico, un poco médico. Voy a tratar de utilizar el lenguaje entendible para todos, ¿verdad? Entendible que todos podamos entender de una manera muy fácil qué es todo esto explicado desde la ciencia, explicado desde lo que es la verdad humana, no de lo que nos han tratado de decir. ¿Y por qué? Porque quiero que más bien sientan este tema como una antelación al tema que viene en un par de semanas, que es el tema del aborto, porque es algo importantísimo entender primero de dónde es el inicio de la vida humana para posterior entender cuál es esta cultura de la muerte que nos están tratando de meter por todo lado como lo es el aborto y por qué jamás podemos concebir dentro de nuestra creencia, primero cristiana, católica, y segundo, desde nuestra moral humana, un aborto en nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, primero entender el por qué el inicio de la vida es ese, por qué nosotros lo podemos interpretar desde una manera en fe, qué nos dice la ley, qué nos dice la ciencia, qué nos dice la Biblia, qué nos dice todo, ¿verdad? Sobre el inicio de la vida. Entonces, empezamos un poco entendiendo qué es la palabra concepción desde la RAE. Nos dice que viene del latín conceptio et onis, que significa acción y efecto de concebir, ¿verdad? La palabra viene de la unión de estas dos, conceptio et onis, y después la RAE nos dice que es la acción y efecto de concebir, ¿verdad? Lo que viene desde la madre, ¿verdad? Aquí haciendo un pequeño paréntesis, ¿verdad? Podemos ver también el tema, un gran, pero pequeño paréntesis, un gran pequeño paréntesis de lo que es el tema del matrimonio, de la unión, el mal llamado matrimonio homosexual, ¿verdad? Que realmente es una unión civil homosexual, que les recuerdo que la Iglesia y el Catecismo de la Iglesia Católica nos llama a amar profundamente y unirnos con un gran respeto a las personas homosexuales y guiarlas por el buen camino. Jamás una discriminación a ellos, jamás un querer sacarlos de la iglesia, porque al contrario, debemos llamar a las personas homosexuales a estar al lado de Cristo. Y es que de aquí el mal llamado, entre paréntesis, entre comillas, perdón, el matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque la palabra matrimonio viene del latín ya traducido matriz, ¿verdad? Que es el acto
de poder concebir. Por eso es que es mal llamado, o utilizan mal la palabra matrimonio. Y es que es esto, el acto o la acción de poder concebir, ¿verdad? Es de lo que viene del vientre materno. Por eso a mí me gusta mucho decir que los matrimonios es en lo que más, bueno, Dios se regocija en muchísimas cosas de nuestras acciones día a día, pero el matrimonio es uno de esos en los que yo siento, esto es una opinión personal, en las que Dios se siente más feliz. ¿Por qué? Porque somos co-creadores, la mujer es co-creadora con Dios, trae al mundo a una nueva vida a través del milagro de la vida que lo da Dios, ¿verdad? Y es que de ahí podemos definir que el matrimonio es como lo más santo que hay, por decirlo así, lo más, el de los sacramentos más bonitos incluso. ¿Por qué? Porque son co-creadores, el hombre y la mujer junto a Dios, ¿verdad? Y de ahí viene la acción y el efecto de concebir. Vamos a ver la siguiente, y es que aquí vamos ya a entrar un poquito en tema, lo que es el inicio de la vida. ¿Qué nos dice cuál es el fundamento más sólido sobre el inicio de la vida? Y es que citamos ahorita a este señor, el doctor Ricardo Cruz Coke, ya él falleció, es de nacionalidad chilena, era de nacionalidad chilena, una mente completa en el tema de la genética. ¿Y por qué lo citamos? Porque él, en este libro Fundamentos Genéticos del Comienzo de la Vida Humana, tardó alrededor de 30 años pudiendo definir cuándo es el momento exacto del inicio de la vida. A nosotros muchos nos han dicho que es este momento, ¿verdad? Donde el espermatozoide entra en el óvulo y ahí es todo. Pero bueno, ¿cómo definimos esto? Y es que, como les decía, voy a tratar de utilizar un lenguaje muy sencillo, muy fácil, ¿verdad? Por medio de la iluminación del Espíritu Santo, realmente, porque esto es un tema, como les decía, un poquito complicado. Se nos puede confundir algunos términos. Y es que el doctor Ricardo Cruz Coke lo definió muy bonito en este libro. Y es que él dice, según este libro, que la fecundación es las primeras 24 horas después del coito, ¿verdad? Y lo vamos a hablar así, con lenguaje muy entendible, ¿verdad? Después de que hay un coito, una penetración, ¿verdad? A través de la relación sexual, ingresan esos espermatozoides por medio del útero, por medio de todo el aparato reproductivo femenino, ingresa a buscar una carrera constante de ir a buscar el óvulo, ¿verdad? Entonces, en esas primeras 24 horas, el ser humano está en su primera etapa, que se llama fecundación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este momento es, en estas 24 horas, es esa carrera que nos han dicho desde que estábamos en la escuela, ¿verdad? Que son esos espermatozoides, en esa carrera de por la vida, ¿verdad? Ingresando a todo el aparato reproductivo femenino para poder así culminarlo en el óvulo, ¿verdad? Y es que ahí es donde empieza la vida, según el estudio que hizo el doctor Ricardo Cruz Coke, como les decía, un genetista que ganó premios a nivel mundial, ¿verdad? Y todo. Esta primera etapa se llama singamia, es la etapa de la singamia, es donde en estas 24 horas empieza a unir el espermatozoide con el óvulo, ¿verdad? Durante estas primeras 24 horas es esa etapa crucial, ¿verdad? Entonces, ahí el genetista, el doctor Ricardo, nos habla de esto, ¿verdad? El doctor Coke nos dice, en estas primeras 24 horas es cuando se da el inicio de la vida. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo humano? Bueno, esto es según la embriología, según el libro de embriología de la doctora Kate L. Moore. Ella es una embrióloga reconocida, famosa, y este libro, para que ustedes lo anoten por ahí, este libro es el que se utiliza aquí en la Universidad de Costa Rica, se utiliza en la UH para enseñar a los futuros doctores obstétricos en el área de la medicina de la obstetricia, para poder definir las etapas del desarrollo humano. Bueno, ¿cuál es esa primera etapa? Es la fecundación, ese momento de la singamia, eso que veníamos hablando ahorita. Pero ¿por qué? Y me voy a volver un segundo. ¿Por qué se le llama singamia a este momento? Ay, perdón, ya ahí me devolví. Singamia. Porque es el momento en que los 23 cromosomas del varón se unen a los 23 cromosomas de la mujer para unir esos 46 cromosomas específicos y característicos del desarrollo humano. Sin estos 46 cromosomas, el desarrollo del humano va a ser un poquito diferente si son 45 o un poquito diferente si son 47, ¿verdad? Lo podemos ver, por ejemplo, en el síndrome de Down o también en otro padecimiento que desencadena una leve
dependiendo también del padecimiento, una leve parálisis en el tronco inferior del cuerpo, ¿verdad? Cuando se reproducen con un cromosoma más o con un cromosoma menos en el caso del síndrome de Down, ¿verdad? Pero principalmente, y por decirlo así, la estadística normal o más común son los 46 cromosomas, como les decía, para un desarrollo completamente sano y completamente normal. Y es aquí, en este momento de la singamia, en donde se unen estos 46 cromosomas, ¿verdad? Y por eso es ahí donde el doctor Koch lo definió como el comienzo crucial del inicio de la vida. ¿Por qué? Porque si nosotros nos remitimos al ADN, por ejemplo, de un canino, de un perrito, vamos a ver que hay 132 y resto, más o menos 100 y resto de cromosomas. Si nos remitimos al ADN de un gatito, vamos a ver que hay 200 y resto de cromosomas. Y es el ser humano el único que en su característica de ADN propio e irrepetible vamos a encontrar los 46 cromosomas que pertenecen característicamente a la especie humana. Entonces es ahí donde el doctor, después de sus 30 años de investigación, designó como que era el inicio de la vida. Y a través de los años, muchísimos genetistas, de los más famosos y reconocidos a nivel mundial, han definido que el inicio de la vida es en el momento de la singamia. Y es ahí donde lo podemos nosotros interpretar, porque incluso a nivel mundial está reconocido como ese momento. Que a nosotros las culturas, que las ideologías de izquierda, que las ideologías de banderitas verdes, de aborto y de todo este tipo de cosas, nos quieran decir que no es cierto y que el inicio de la vida humana es subjetivo y que lo podemos definir nosotros como queramos y que la iglesia a través de los años lo definió así, es completamente falso. ¿Por qué? Porque la iglesia se remitió a los fundamentos científicos completamente y por supuesto a los fundamentos bíblicos, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ahora sí, podemos ver, según Kate L. Moore, que las etapas del desarrollo humano primeramente se da la fecundación o la singamia, como lo vimos anteriormente. Después se da la etapa preembrionaria, después posteriormente se da la etapa embrionaria y se da la etapa fetal como finalización del embarazo, ya cuando el bebé va a nacer. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos dicen, eso no es un niño, es un feto, eso no es un humano, es un embrión. No, pues estás definiendo una etapa del ser humano, el embrión, el feto, y después de eso vemos el niño, el adolescente, el adulto, la vejez, ¿verdad? Etcétera. Ahí lo podemos ver en esas imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Que han querido tergiversar, por decirlo así, es como querer darle vuelta a las palabras, en definirnos que un embrión no es un ser humano, en que un feto no es un ser humano. Ok, si no es un ser humano, decime de qué especie animal o de qué otra especie se refieren a esos 46 cromosomas. Y es ahí cuando nosotros descubrimos a través de la ciencia que la característica principal, y voy a recalcar demasiado en esto porque es básico y prácticamente aquí podríamos terminar la clase, porque el desarrollo humano y la principal característica de ello es la presencia de esos 46 cromosomas. No hay nada más en la especie animal, no hay nada más en otras especies que contengan estos 46 cromosomas. Entonces esto es algo que debemos guardarnos nosotros en nuestra agenda apologética y tenerlo ahí para la defensa de nuestra propia fe. ¿Y por qué? Porque el inicio de la vida es un tema apologético. Bueno, esto es simplemente porque nosotros, todo lo que se da, bueno, el inicio de la vida es prácticamente el que da inicio a todas nuestras características de estudios sociológicos, de estudios humanos. Si no hoy existiera el inicio de la vida ni supiéramos definirlo, no existiría nada de esto, ni siquiera el estudio de muchas teologías que hemos descubierto, ¿verdad? Jesús, asimismo, en su naturaleza humana, Jesús tuvo dos naturalezas, la humana y la divina. En su naturaleza humana, él pasó por todas estas etapas, por la fecundación, por la etapa preembrionaria, embrionaria, la fetal, el niño, la adultez, y llegó hasta su resurrección. Entonces, incluso el mismo Jesús, siendo Dios, siendo la tercera persona de la Santísima Trinidad, pudo vivir estas etapas, ¿verdad? Él así en su divina sabiduría lo definió, ¿verdad? Con sus propias etapas, porque él fue humano al igual que nosotros, excepto en el pecado. Entonces después podemos ver por qué aquí hay algunas falacias usadas para despersonalizar al embrión y a la inclusión del término preembrión. ¿Para qué se necesitan estas falacias o para qué nos las trae
las ideologías hoy en día. Bueno, ¿para qué ellos quieren que, como vemos en esa imagen, mi cuerpo, mi decisión? Vemos en la otra donde dice campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que esto es una falacia completamente y lo vamos a ver después en otra clase. Pero bueno, no me quiero desviar mucho en el tema del aborto porque bueno, es un tema que realmente es demasiado grande, pero bueno, parte de estas falacias para despersonalizar al embrión como si no fuera un ser humano es el aborto, ¿verdad? El querer un hedonismo, como lo vimos también en Apologética 1, es un hedonismo de querer tener posesión sobre mi cuerpo, de querer tener posesión sobre las decisiones, por tener posesión sobre todo lo que yo quiera hacer, ¿verdad? Que es sacar a Dios de toda la ecuación, ¿verdad? Entonces, ahorita la falacia más, o la razón por la que más se crean falacias alrededor de despersonalizar al ser humano en el vientre materno, es esta, la más grande, ¿verdad? Que es el aborto. Pero vamos a ver un par de falacias más. La primera es que el embrión a partir del cigoto es un amasijo de células iguales. Esto quiere decir que lo que nos han dicho, ¿verdad? Lo del conjunto de células, es que no es un niño, es un conjunto de células. No, esto es completamente falso, partiendo porque si vos te arrancas un cabello de la cabeza, es un conjunto de células. Si te cortas una uña, perdón, es un conjunto de células, ¿verdad? Entonces no es bueno utilizar esto, ¿verdad? Es una falacia. Luego, como la segunda vemos, la fisión monocigótica del embrión supondría la carencia de la organización individual y por lo tanto la identidad no está determinada. Esto quiere hablar sobre la unicidad, ¿verdad? Nos quiere decir que, ¿cómo se llama? Viéndolo con el tercer punto de que el embrión necesita de la madre para su desarrollo neto, ¿verdad? Pues sí, el niño, ¿verdad? No es una falacia completamente, pero hay que escudriñarlo un poco, ¿verdad? Porque sí, por supuesto, el embrión necesita de su madre para su completo desarrollo, pero después de que el niño nace, el niño es todavía más dependiente de la madre que cuando está en el vientre. Cuando está en el vientre, hoy en día, gracias a Dios y al avance de la medicina, se nos dan a las mujeres en desarrollo del embrión, se les dan qué vitaminas, qué cuidados, qué un montón de cuidados especiales y médicos para el completo y sano desarrollo de ese embrión. Pero si nosotros nos remitimos a los inicios de la vida, a los tiempos de Moisés, a los tiempos de Aarón, de Abraham, en los inicios de la vida no tenían nada de esto. Y aún así los niños, simplemente las madres lo que hacían era vivir, por decirlo así, y el niño se iba desarrollando en su vientre, con un cuidado más, con cuidados menos, pero se iba desarrollando completamente individual en su vientre materno. Cuando a partir de que el niño nace, ya es todavía más dependiente a su madre, porque pongamos el caso hipotético de que el niño lo dejamos en la cuna, nos vamos 15 días para la playa, ni Dios lo quiera, cuando vamos a llegar ese bebé probablemente ya va a haber fallecido. ¿Por qué? Porque no puede comer por sí solo, no puede cambiarse por sí solo, no puede sacarse los cólicos por sí solo. Entonces, cuando ya el niño nace es todavía más dependiente a su madre que cuando estaba en el vientre. Por eso esto se toma como una falacia, porque en el desarrollo del embrión, vean lo santo y sabio y la eterna sabiduría que tiene Dios, que desarrolló todo justamente para que el niño pudiera desarrollarse individualmente ahí dentro del vientre de la madre. Entonces, no es ni parte del cuerpo de la mujer, es completamente un individuo aparte y se desarrolla por sí solo. Incluso, esto lo acabo de recordar, pero incluso antes se creía que la madre, a partir de la genética de la madre, era la que desarrollaba la placenta como un órgano extra. Y después, con el avance de la ciencia y de la genética, se descubrió que no, que en el paquete de ADN que ya el niño traía con la unión del espermatozoide y del óvulo, en ese desarrollo tan hermoso y tan bonito que creó Dios como el momento de la singamia, el niño trae en ese paquete de ADN, véanlo así, el niño ya trae en ese paquete de ADN su sexualidad, su tipo de sangre, su tipo de crecimiento ya vitamínico. Ya trae incluso también en ese paquete de ADN el poder crear un nuevo órgano que es la placenta, ¿verdad? Y a partir de ahí el poder desarrollarse completamente. Ahora vamos a ver el inicio de la vida según la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el derecho sobre el inicio de la vida? ¿Cuándo es reconocida una persona como un ser humano nuevo? Bueno,
Gracias a Dios que vivimos en Costa Rica, y para los hermanos que nos están escuchando tal vez de otro país, en Costa Rica se creó hace un tiempo, si no me equivoco, en el 68, vamos a ver si no me equivoco, se creó, vamos a ver, por aquí lo tengo, se creó, bueno, en la conferencia especializada de aquí de Costa Rica, lo que le llamamos el Pacto de San José, que por este pacto, ¿verdad? Por la Convención Americana de los Derechos Humanos, creo que sí fue, no, en el 69, perdón, fue del 7 al 22 de noviembre de 1969, aquí en Costa Rica se firma lo que le llamamos el Pacto de San José, que fue una convención americana de los derechos humanos. Y justamente en el artículo 4 dice que el ser humano por nacer es protegido incluso 300 días antes de la fecundación. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos, perdón, 300 días antes del nacimiento. O sea, incluso muchísimo antes de la fecundación están reconociendo a nivel legal los derechos del niño por nacer. ¿Y qué pasa? Que es que esto también violenta, que lo vamos a ver ahorita un poquitito más adelante, violenta también el Código de la Niñez y la Adolescencia, porque en su artículo 2 define que para efectos de ese código se considera al niño o la niña y a toda persona desde su concepción hasta los 12 años de edad cumplidos. Por eso es que ustedes, no sé si recuerdan, pero ya aquí, bueno, al menos acá en Costa Rica, no sé en otros países, pero ya a los 12 años a nosotros nos permiten ir a sacar una cédula de menor de edad. ¿Por qué? Porque a partir de la concepción hasta los 12 años, según el Código de la Niñez y de la Adolescencia, nos reconocen como seres humanos para todo lo que le confiere su derecho legal. Entonces, vemos que incluso ya a nivel legal se está reconociendo la vida desde el inicio de la concepción. Y nos vamos más atrás. ¿Cuándo la concepción? Bueno, en el momento de la singamia. ¿Quién dijo esto? El doctor Ricardo Cruz Coke y muchísimos genetistas a nivel mundial, como les decía al principio, han reconocido este como el inicio de la vida. Y la ley y el derecho se acoge a estos estudios. Entonces, lo vemos así en la parte de según la ley. Tal vez esta clase va a ser un poquito más corta y va a ser un poquito más específica porque el inicio de la vida vamos a ver cómo explicarlo, pero es algo muy sencillo, que en realidad es algo hasta lógico, lo podemos ver de alguna manera, pero que hoy en día las ideologías nos han querido meter por todo lado, ¿verdad? Cosas que en realidad no están basadas en ningún estudio científico, son cosas completamente sacadas de la razón. Podemos ver algunas inconsistencias del fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Bueno, resulta que hay un fallo porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos quiere despersonalizar, por decirlo así, al niño en el vientre. Entonces, ¿cuáles son estas inconsistencias? Bueno, que dice que la redefinición interpretativa sobre los derechos humanos. Esto quiere decir que quieren redefinir cómo se interpretan los derechos humanos, por ejemplo, como lo podemos ver en el Código de la Niñez y la Adolescencia de aquí de Costa Rica, quieren redefinir un montón de derechos. ¿Y por qué? Puede que tal vez lo que vaya a decir suene como teoría de la conspiración, suene como que un poder mundial que nadie conoce, pero es algo, hermanos, que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas a nivel mundial, muchos lugares interesados, muchas instituciones interesadas en querer despersonalizar al niño en el vientre. ¿Por qué? Porque el principal negocio de hoy en día es el aborto. Y lo vamos a ver en la siguiente clase, en un par de clases, cómo es esta de International Planned Parenthood Federation, por ejemplo, que es la clínica abortista más grande del mundo, que se ha metido incluso en las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es un negocio totalmente, y lo vamos a ver números, vamos a ver estadísticas, vamos a ver un montón de cosas de por qué esto es un ataque completo a la vivencia que Jesús quería entregarnos a nosotros. Podemos ver también como segundo punto de la inconsistencia de este fallo que pretende fraccionar los derechos humanos al concluir que el derecho del embrión no existe en el orden internacional ni nacional. Quieren quitarle los derechos al niño que, por ejemplo, ya está establecido según el Pacto de San José de 1969 aquí en Costa Rica. Quieren quitarle estos derechos a los niños. Por eso es que hoy en día, hace unos meses que quisieron crear aquí una ley o propusieron un proyecto de ley para
darle derechos al niño por nacer, ¿verdad? Y eso es sumamente admirable de que hoy en día existan diputados y políticos que quieran meterse en este tema. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos todas las de perder. Tenemos todas las de perder, no por fundamentos, sino porque, como les decía, las ideologías de hoy en día atacan todo ese tipo de cosas. Nosotros lo podemos ver incluso en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando se habla, en el capítulo 12, cuando se habla de esta mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, con una corona de 2 estrellas, están hablando de María, de nuestra Virgen María, que habla de que el demonio va a atacar a los hijos de María. ¿Y quiénes son esos hijos? Bueno, los que siguen las enseñanzas de Jesús. Y Jesús nos dejó todas estas enseñanzas. Podemos ver como tercer punto que contradice la Constitución Política de Costa Rica, por supuesto, porque en el artículo 21 nos habla de que la vida humana es inviolable y nos habla de que no podemos violar esta vida porque, y a partir de cuándo se da la vida humana. Bueno, si nos remitimos de nuevo, vamos otra vez a cuándo inicia la vida humana. Según el doctor, según Kate Delamore, hay un montón de estudios científicos donde nos hablan cuándo es el inicio de la vida humana, ¿verdad? Para remitirnos a términos meramente teóricos, ¿verdad? Como cuarto punto de las inconsistencias, dice que invisibiliza al no nacido al considerar la maternidad, es decir, los derechos del niño en gestación, como un evento extensivo a los derechos de la mujer. El niño queda nuevamente indefinido y desprotegido. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día están queriendo decir que es mi cuerpo, mi decisión, es mi derecho completamente poder abortar. ¿Por qué? Porque es mi derecho, porque está dentro de mi cuerpo, es un parásito en mi cuerpo y el niño no puede vivir sin eso. Entonces, ¿qué están queriendo hacer? Quitarle completamente los derechos al niño por nacer y dárselos a la madre. Que ni una ni otra. Se le deben dar tanto derechos a la madre como al niño. Pero ya no es que se le deben dar, es que ya existen, pero más bien se le quieren quitar al niño. Lo que les decía ahorita, que el artículo 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia dice que se protege al niño y se considera niño o niña toda persona, ya se le está dando el atributo de personificación, de tener una personalidad, desde su concepción hasta los 12 años de edad cumplidos, y adolescentes a toda persona mayor de 12 años y menor de 18. Ante la duda prevalecerá la condición de adolescente frente al adulto y al niño frente a la adolescencia, ¿verdad? Es lo que les ponía ahora como la etapa esa del niño. Vemos a un niño gateando, después vemos a un niño, después vemos a un adolescente y así sucesivamente. Indubio pro vita. En caso de duda, prevalece el interés superior del niño. La persona humana inicia en la implantación y no en la fecundación. ¿Por qué esto es algo muy técnico que debemos entender de la manera correcta? Porque podemos verlo en el caso de la pastilla, de la píldora, del día después. Esto es algo que hay que entender muy bien y voy a hacer hincapié en esto. Mucho de las inconsistencias del fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es que quiere llegar a definir a la persona humana iniciada en la implantación. O sea, ya quiere quitar el hecho de la singamia, el hecho de la unión de estos cromosomas, el hecho de que ya hayan demasiados estudios científicos que nos hablan de la unión de estos 46 cromosomas y redefinir el inicio de la vida humana en la implantación. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver ahorita en una fotito que tengo aquí más adelante del proceso de la implantación, pero básicamente es para poder definir un comercio farmacéutico. No se basa solo en esto, pero es uno de los puntos, ¿verdad? De un concepto farmacéutico de la venta de la píldora del día después. ¿Por qué? Porque la píldora, ya todos sabemos que incluso la Caja Costarricense del Seguro Social acá en Costa Rica lo está queriendo implementar dentro de un derecho médico, la píldora del día después. ¿Qué pasa? La píldora del día después dice que ataca, por decirlo así, por medio del pH para impedir la implantación del óvulo ya fecundado. Entonces, a la hora de definir que la vida humana inicia en la implantación es básicamente que el óvulo baja hasta el útero, por decirlo así, se implanta en el útero y ya empieza a crecer el niño ahí. Quieren quitar eso, ¿por qué? Porque están diciendo, bueno, hay muchos anticonceptivos y demás cosas, que si se provoca la antiimplantación, no se considera como aborto, ¿verdad? Y es básicamente esto dentro de la bioética y dentro de la ciencia genética, es un fallo y una completa
tontera, por decirlo así, porque la fecundación es el inicio de la vida, y ya lo vimos. Entonces, ¿por qué quieren quitar, por decirlo así, de que el inicio de la vida es una implantación y no una fecundación? ¿Por qué? También por un interés económico. ¿Por qué? Porque a través de eso las farmacéuticas se pueden hacer más ricas, pueden exportar, por decirlo así, más fármacos que lleven a esto, o incluso ya intervenciones quirúrgicas y todo, de que si impedimos la implantación no estamos matando nada. ¿Por qué? Porque era un conjunto de células, según lo que quiere decir estos fallos, estas inconsistencias en el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a continuar. Las razones ¿cuáles son esas razones para desvincular lo que les decía ahorita? La persona del embrión. ¿Por qué se le quiere quitar estos atributos? Bueno, porque se pretende hacer la fecundación in vitro, la congelación y la vitrificación de embriones, y ahorita les voy a contar por qué esto les interesa al mercado negro, por decirlo así. La investigación sobre embriones sobrantes, la pastilla o la píldora del día después, que era lo que les decía ahorita, y el aborto. Bueno, esto, vean, cuando yo estudié esto y cuando lo descubrí, a mí se me ponían la piel de gallina al descubrir lo que hacen con la congelación y las vitrificaciones, con la investigación de los embriones sobrantes. La congelación y la vitrificación de embriones, esto se da a raíz de la fecundación in vitro, porque son, por decirlo así, si aún no han escuchado el término o qué conlleva la fecundación in vitro, es, por decirlo así, una fecundación en laboratorio. Entonces se ponen un montón para ponerlo en palabras muy fáciles, se ponen un montón de óvulos, se ponen un montón de espermatozoides, y hay ya fecundaciones en in vitro, ¿verdad? En vidrio, por eso es la palabra in vitro, y a partir de ahí se implantan en el vientre materno de una mujer sin necesidad de una relación coital o una relación sexual. ¿Qué pasa? Que, digamos, por decirlo así, en palabras más entendibles, si el niño o ese óvulo no pegó, o sea, le ponen varios, por decirlo así, para que alguno se implante, y si esos óvulos no se implantan, se desechan. Entonces, ya hay una fecundación. Entonces, ¿cuál es el interés? Como lo veíamos aquí, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de decir que es en la implantación y no en la fecundación. Bueno, porque en la fecundación in vitro, si no se implanta, no pasó nada, según ellos, ¿verdad? En la fecundación in vitro, si no se implanta el óvulo, si no pega, por decirlo así, no pasó nada. ¿Por qué? Porque la vida humana, porque empieza en implantación y no en la fecundación. Imagínense el mercado médico de las fecundaciones in vitro, cómo se vendría abajo si se puede demostrar a nivel científico, y se ha demostrado, y podemos tachar completamente de que la fecundación in vitro es un proceso que va ajeno al desarrollo humano natural. Entonces, todos estos son intereses económicos, son intereses de estas grandes farmacéuticas, de estas grandes empresas, y como les decían ahora, pueden tomarme por loco y decirme, es que esto son teorías de la conspiración. Los invito a estudiar completamente los intereses económicos de todas estas empresas y el por qué quieren despersonalizar al embrión, por qué quieren quitar todo eso. Ahora, con lo que les decía, que a mí se me puso la piel de gallina cuando logré investigar después de mucho tiempo, ¿cuáles son esas investigaciones de embriones sobrantes? Bueno, las células madres que contienen los embriones son muy ricas, por ejemplo, en cremas que contengan algún tipo de colágeno para quitar estrías, para quitar patas de gallo, en completamente estéticas, en cremas, en alimentos muchas veces. Y por eso es que, no sé si han escuchado el término de gelatina de bebé, que es un término completamente feo, que a mí para nada me da mucha rabia cuando utilizan este término, pero es que es cierto, muchos sobrantes de tejidos, de células madre que se utilizan muchas veces en la placenta, de todo este tipo de cosas, se utilizan para investigaciones de embriones sobrantes, para el desarrollo de alimentos muchas veces, para el desarrollo de productos químicos, de productos que muchas veces nosotros consumimos a la vez sin darnos cuenta. Hace un tiempo salió que también las vacunas podían contener este tipo, se descartó completamente, e incluso hay un documento del Vaticano donde lo descarta completamente, pero se utiliza para este tipo de cosas. ¿Y qué estamos contribuyendo a nosotros en la cultura del aborto? ¿En qué? En que se van a utilizar todas estas vidas que no se dieron, no se completaron, en un consumismo, por decirlo así, humano. En productos que muchas veces nosotros podemos utilizar, que ni les digo porque si no se pueden asustar, pero en productos que muchas veces nosotros usamos. Entonces,
Les dejo ahí esa espinita ahí para que lo investiguen y lo encuentren, porque realmente es un tema bastante interesante y nosotros como católicos, como apologetas, nos debemos involucrar más en este tema, porque no debemos darle un apoyo a estas empresas. Para esto son las razones de desvincular. ¿Ustedes creen que todas estas farmacéuticas, todas estas personas que tienen las grandes clínicas abortistas no saben que el inicio de la vida es eso, o lo defienden? No, por supuesto que lo saben, pero un interés económico más allá de la más allá de desvincular a la persona humana de lo que es el embrión, el feto, lo utilizan para sus intereses económicos. Entonces esto es una realidad, esto está sucediendo ya, en Costa Rica pasa, pero muchas veces queremos cegarnos ante todo esto. Y recordemos que es un llamado cristiano, es un llamado católico, es un llamado de nuestro conocimiento de apologética, de nuestra defensa de la fe, el tener todo esto presente en nuestras vidas. Aquí vemos el proceso de la fecundación, que era lo que les explicaba ahora. Ahí podemos ver, cómo se da primero los blastocitos, ¿verdad? Que es el primer, sale de acá y podemos ver cómo está el óvulo y todos los espermatozoides ahí tratando de entrar y todo, pero aquí ya vemos donde se da el proceso completo del óvulo hacia el embrión, ¿verdad? Ellos viajan de acá por las trompas de falopio, convirtiéndose y multiplicando sus células. Aquí vemos ver una etapa donde ya hay 2 células, donde hay 4 células, donde hay 8 células, vemos la mórula, y ya donde él se va implantando hacia la parte posterior del útero, para ahí empezar su desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte de la desvincularización, perdón, esta palabra me cuesta mucho, de la persona hacia el embrión, habla de que ese desarrollo o el inicio de la vida se da aquí en el útero, se da ahí y a partir de ahí. Pero ¿qué pasa? Que este proceso es alrededor de 14 días, de 6 a 14 días viaja el óvulo hasta, hasta la pared del útero para poder empezar a desarrollarse ahí. Hay tipos de desarrollos humanos no viables, por decirlo así, que hay que entenderlo muy bien, que se desarrollan aquí en las trompas de falopio. ¿Verdad? Se implantan ahí, se empiezan a desarrollar y esto se llama embarazo ectópico. Significa que es un desarrollo humano, puede ser completamente sano, pero si se continúa, puede llevar a un desgarro de las trompas de falopio, por lo cual es uno o prácticamente el único aborto justificable, porque tanto la madre como el niño puede morir en ese caso. El desarrollo humano, por ejemplo, en Alemania se ha completado con algunas sustancias médicas, químicas, que este óvulo, si paró su viaje aquí en las trompas del falopio, continúe su proceso hasta la parte posterior del útero y poder completar ese desarrollo humano. Estas tecnologías aún no han llegado acá, pero ya incluso la medicina hoy en día lo ha podido completar. Pero ya en Costa Rica, desde 1972 más o menos, se da esto, lo que hoy en día conocemos como la norma técnica del aborto, y es poder llegar a una conclusión de que no es viable ni para el niño ni para la madre, y se puede, incluso el derecho canónico hoy en día lo reconoce como la única salida, ¿verdad? La única razón por la que puedes justificar un aborto. Incluso ni así. Entonces, como les decía, es un tema muy complicado que lo vamos a ver en un par de clases, pero ni así se puede llegar a justificar un aborto, y muchas veces no se llega a una excomulgación. ¿Por qué? Porque es una decisión de vida o muerte, por decirlo así. Aquí podemos ver un primer punto, un primer nivel de información, por decirlo así, de la constitución del primer fenotipo cigoto, que es lo que nos interesa, ese desarrollo genético del ser humano. Y lo podemos ver como la dotación o el patrimonio genético de los individuos de una especie, ¿verdad? Esto es básicamente lo que pasa en la especie humana, que se transmite en la concepción desde los gametos de los progenitores, que era lo que les decía ahora. Se unen estos, ¿verdad? Y llegan a una característica única y especial del ADN completamente humano. Me disculpan ahí si se escucha un poco de bulla, pero mi casa queda casi que en la calle principal, entonces por ahí se escucha un poquillo de bulla. Como segundo punto, vemos que aporta la pertenencia a la especie y la identidad biológica del individuo y la identidad personal.
Y esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque la identidad personal es lo que nos define a nosotros dentro del desarrollo sociológico humano, es lo que nos permite estar arraigados a una sociedad, lo que nos permite hacer comunidad por todos lados donde lo veamos. Y es lógico, como les decía ahora, que se quiera despersonalizar al embrión, porque abre todo un portillo para todas aquellas técnicas que ponen al embrión humano en un riesgo de muerte, que era lo que les decía ahora. La fecundación in vitro, el aborto, todo lo que veíamos en esta diapositiva, ¿verdad? Permiten liberar toda esta ideología de que el ser humano se desarrolla subjetivamente cuando yo quiera, por decirlo así. Vamos a llegar al punto, primero Dios, si no lo permite, al punto, incluso ya en Estados Unidos se ha estado negociando abortos hasta de 9 meses, hasta de 8 meses, donde el niño está ya prácticamente listo para salir. Y se utiliza todo esto, ¿verdad? Vemos aquí el segundo nivel de información, donde es la constitución de la epigénesis proteómica y embrionaria, ¿verdad? Este es un tema un poquito del área de la medicina de la embriología, donde nos explica que cada parte del organismo se traduce solo una parte de la información genética heredada e información funcional de las proteínas. Esto quiere decir que solo una parte del desarrollo genético paterno y materno se transmite hacia el niño, porque es una parte del organismo que se traduce en solo una parte de información genética heredada. Suena un poquito enredado y por eso les decía que esta parte no la vamos a profundizar mucho, porque solo se transmiten ciertas características. Color de ojos, color de piel, color de cabello, de un montón de cuestiones físicas que se transmiten al niño. Pero realmente estamos hablando de un ADN único e irrepetible. No le transmitimos nuestro mismo número de ADN a nuestro hijo ni nada por el estilo. Él desarrolla un ADN completamente único y diferente. Esto significa que él tiene una persona hecha y derecha, como decimos, completamente desarrollada, diferente al de la madre y al del padre. Luego vemos que el principio vital concreto no se hereda, sino que se genera desde el material genético heredado con un inicio y un final, que era lo que les decía ahorita. El principio vital es la emisión armónica de la información contenida en el material heredado y es un programa, sucesión ordenada de mensajes, ¿verdad? Y aquí podemos ver en la siguiente diapositiva lo que es un cigoto en un microscopio. Vemos ahí y vemos que, digamos, esto explica más o menos que es un organismo o cuerpo en estado de célula a tiempo cero, con el eje dorso ventral definido. Igual, aquí no vamos a entrarnos mucho porque es un poquito complicado y la idea es poder entender, como les decía en esta clase, lo que es el inicio de la vida, desde temas, podemos hablar en este caso desde temas sociales, podemos hablar de temas embriológicos, de áreas de la ciencia como la genética, como la bioética. Hay muchísimas áreas de la ciencia que sustentan el inicio de la vida como el momento de la singamia. Esto es completamente hermoso, ¿verdad? Y es el tema del primer abrazo materno. ¿Y qué significa esto? Que es un tema realmente apasionante, lo vamos a ir definiendo poco a poco, pero es una parte realmente hermosa del desarrollo humano. Y es que el primer abrazo, por decirlo así, que nos da nuestra madre cuando estamos en el útero, es alrededor del 5.º día, más o menos, porque es cuando el embrión, en su fase, por decirlo así, de blastocito, en sus primeras fases, se acerca al endometrio de su madre. Y es ahí, bueno, el endometrio es un tejido uterino muy vascularizado, por decirlo así, un poquito, bueno, por decirlo así, lo más delgado que podemos encontrar en el vientre materno, a través de la interleuquina, que esto es una capa de lo primero que se encuentra, por decirlo así, el blastocito en su primera etapa. Si me estoy enredando yo solo, por ahí me escriben en el chat y ahí lo vemos al final para poder explicarlo de una mejor manera. Pero la madre, en este momento, ha escogido un punto específico para que el embrión se implante o se anide, por decirlo así, en el útero. Entonces, esto es como decir el primer abrazo que nos damos nosotros a nuestra madre en el vientre materno. Y es una maravilla lo que sucede aquí, porque en todas las especies de mamíferos, la implantación del embrión en el endometrio se lleva a cabo sin penetrar la primera capa celular. Y es que esto es algo realmente hermoso porque Dios en su perfecta creación hizo todo esto a nivel celular. Imagínense todo lo que pasa a nivel celular
para que todo esto se lleve a cabo. O sea, no es fácil y todos acá nos tenemos que sentir realmente campeones de haber cumplido todo eso, porque son etapas celulares que por un mínimo detalle que no esté, pero así, por una milésima de segundo, por algo que no haya salido bien, no pudimos haber estado aquí por esa primera carrera de espermatozoides. Y es ahí donde nosotros debemos reconocer y alabar la maravilla de lo que es el embarazo, ¿verdad? A los ojos de la creación de Dios. Aquí en la segunda imagen, ¿verdad? En esta que se ve como más rojita, vemos el ser humano ya completamente hecho y derecho, en su fecundación ya completa, el embrión donde penetra la monocapa celular, y es una capita que esto no se ve, pero ni a nivel, vean que es incluso una imagen, porque ni siquiera a nivel microscópico se puede ver, que es una monocapa celular que penetra el endometrio de la madre y lo cubre, lo abraza y lo acoge, porque a partir de ahí es donde la madre empieza a entregar un montón de un montón de vitaminas, un montón de sustancias específicas para el desarrollo en el vientre humano, y es ahí la parte crucial, donde ese blastocito, donde ese pequeño ser humano se empieza a desarrollar completamente, ¿verdad? En esta figura podemos apreciarlo, donde a él lo abraza y lo coge. Por eso se llama el primer abrazo, porque es, como por decirlo así, un proyectil donde va y se incrusta en un pedacito de piel, y ese pedacito de piel automáticamente empieza a darle todos sus nutrientes y todas sus vitaminas para el completo desarrollo. Esta tercera imagen, la que está a mano izquierda, nos muestra un dibujo esquemático, ahí se ve un poquito borroso, pero nos demuestra este dibujo donde presenta el embrión dentro del estroma endometrial, ¿verdad? Como les decía, esto no se ve a nivel microscópico, pero por dicha tenemos esta imagen ahí donde lo podemos apreciar un poquito. Después de esto vemos la figura 10, en donde nos presenta el embrión ya implantado en una capa celular, recubriendo con bracitos que lo protegen y lo apapachan, por decirlo así. De ahí lo abrazan completamente para poder, como les decía ahora, entregarle todos esos nutrientes, todas esas cuestiones del desarrollo. Ese primer abrazo de nuestra madre, se sella con la profundidad de una relación materna completamente. Y es que esto es hermoso, hermanos, porque el amor maternal, el amor de entrega, de protección, es aquí donde se empieza a desarrollar, es aquí donde la madre siente ya toda esa unión con su hijo. Y es que es algo realmente hermoso, y a nivel de testimonio les quiero contar que mi hermana concibió hace ya 3 meses, tengo un hermoso sobrinito de 3 meses, y me contaba algo chivísima que yo no entendía, y tal vez muchas que están aquí madres van a decir, ay, ¿cómo Andrés no sabía eso, verdad? Pero es algo muy hermoso, que es que cuando el bebé empieza a llorar, las glándulas mamarias empiezan a secretar ya la leche. Entonces, cada vez que mi sobrino llora, mi hermana dice, ay, me duele, ¿verdad? Porque en sus pechos ya empieza a desarrollarse la leche y empieza ya a salir. Entonces, vean la unión hermosa que hay, que dos seres completamente separados, completamente en cuerpos separados, tienen esa unión, ¿verdad? Y esa unión se da a partir de este primer abrazo materno. Ya para ir concluyendo, por eso les decía que la clase de hoy iba a ser un poquito más corta, porque es realmente algo muy básico que debemos entender en nuestra vida, que debemos captar en toda esta esencia. Y es que podemos verlo en estas citas bíblicas. Y es que en Jeremías 1:5 nos dice que antes de haberte formado yo en el seno materno ya te conocía. Y antes de que nacieses te tenía consagrado yo, profeta de las naciones, te constituí. Entonces nos habla de que vean, hermanos, lo maravilloso de la creación humana, que si unimos nosotros esto con lo que ha llegado a investigar este genetista tan famoso que les estaba contando ahorita, que incluso el derecho o la ley hoy en día reconoce al niño por nacer 300 días antes de su nacimiento. Y vean lo que nos dice Jeremías 1:5, antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. Vean qué hermoso y qué sabio Dios, y en este caso el profeta Jeremías, en este versículo. ¿Por qué? Porque ya nos habla incluso de lo que ya hoy nosotros podemos confirmar con la ciencia y podemos confirmar con los derechos del niño por nacer. Y otra parte hermosa que yo creo que todos conocemos, y personalmente a mí cada vez que leo esta cita bíblica se me hace un nudo en la garganta de saber lo sabio y lo maravilloso que es Dios y su gran creación, en la famosa Lucas 1, ¿verdad?
que nos habla de la concepción de Jesús, ¿verdad? Donde dice, y entrando el ángel Gabriel, en este caso, le dijo, alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Que es ese primer saludo, el quejaritomene, aquel saludo que nunca más se le volvió a dar a ninguna otra mujer, a ningún otro ser humano en la tierra, el quejaritomene, que es el llena eres de gracia. ¿Por qué? Porque esta mujer tan hermosa y tan divina y tan presente en nuestras vidas, iba a ser llena de gracia. ¿Por qué? Porque en su vientre iba a estar presente el Señor Jesús. Y es aquí en esta primera manifestación en donde se dan presentes las tres personas de la Santísima Trinidad, donde va a estar involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de este mensaje que le trajo el ángel Gabriel. Y es que aquí en el versículo 29 podemos leer donde ella se emocionó o se sintió preocupada por estas palabras y se preguntaba a sí misma qué significaría tal saludo, el quejaritomene. ¿Qué significaría tal saludo? ¿Por qué? Porque nunca se había escuchado, nunca antes. Y significaba alégrate, llena eres de gracia. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado la gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien llamarás por nombre Jesús, el Emanuel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, con tantas pruebas científicas del lado de la razón, cómo podemos negarlo con tantas pruebas del lado de la fe, decir que el inicio de la vida no es en la singamia, si ya lo vimos? ¿En dónde? Bueno, en fundamentos del inicio de la vida, según el doctor Ricardo Cruz-Coke, según Kay Delamore, según los inicios de obstetricia, según todos estos estudios que tenemos hoy en día en nuestras manos, tenemos hoy en día un clic de distancia al revisarlo en nuestras redes sociales, en todas la navegación de la internet, podemos revisar todo esto, podemos confirmarlo y a través de nuestro sagrado libro como la Biblia podemos ver que Jeremías ya hablaba de esto, del conocimiento incluso de la formación, desde muchísimo antes de la formación del seno materno, ya el Señor nos conocía. ¿Cómo podemos negar esto, hermanos? ¿Cómo podemos entender que hoy en día existen ideologías, existen muchas personas que nos quieren llevar a nosotros a una idea equivocada completamente de todo lo que nos está presentando la ciencia, de todo lo que nos está presentando la fe? Y es que justamente esto, como nosotros como apologetas debemos tenerlo presente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que su fanatismo están mal, un extremo es muy malo, que nos lleva a pensar que todo lo podemos defender desde la Biblia, desde nuestra creencia católica. Y sí, hermanos, lo podemos hacer, pero dentro de nuestro grupo cristiano, dentro de nuestro grupo social creyente. Pero no podemos llevar una defensa cultural como esta, por ejemplo, a una mujer que ha pasado por cuestiones que ni nos imaginamos, que no es creyente, de que el inicio de la vida, según Jeremías 1:5, es antes de haberse formado. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una base científica sólida, por decirlo así. Nosotros lo creemos y por fe y por la gracia de Dios lo tenemos presente y sabemos que es así, hermanos, pero debemos ser coherentes con qué es lo que queremos hacer en nuestra defensa, con qué es lo que estamos llevando nosotros, ¿verdad? Porque es completamente, no se puede hacer una defensa apologética estando cegados tal vez por un hecho histórico y bíblico que tal vez nos lleva a negar muchas veces la ciencia. Y pasa, hermanos, y es por eso que la apologética tan santa y tan importante hoy en día nos debe llevar a comprender los hechos dándole énfasis, como les decía ahora al principio, en Fides et Ratio, esta encíclica sumamente hermosa de Juan Pablo II, en donde ambas son una unión hermosa, por ejemplo, en este tema, para defender el inicio de la vida. ¿Y cuáles son esos intereses de negar ese inicio de la vida? Bueno, ya lo vimos en temas económicos, en temas de poder, políticos muchas veces, que llevan a estas ideas equivocadas completamente y despersonalizar al embrión dentro del vientre materno. Entonces, hermanos, de verdad espero que hayan comprendido, espero haberme explicado de la mejor manera
Es una clase un poquito más corta porque si me extiendo más, empezamos a tocar el tema del aborto, y no quiero darles un spoiler, por decirlo así, del tema que vamos a ver en un par de semanas, que sí va a durar un poquito más, pero es explicando y metiéndonos también en lo que ya comprendemos nosotros como el inicio de la vida. Acá les dejamos nuestras redes sociales de Twitter, Facebook y YouTube del Ministerio de Apologética Católica de San Francisco de Sales. El contacto, ¿verdad? De correo electrónico, ya estos ustedes lo super conocen. Y recordemos siempre las donaciones, tanto de oraciones como monetarias, para poder seguir con esta obra de evangelización, ¿verdad? Muchas veces lo necesitamos para ayudar a hermanos también. Muchas veces ahora, hoy en día, se está necesitando muchísimo. Y van a ver que va a ser de muchísima bendición para ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, y quedamos abiertos a las dudas. Andrés, muchas gracias por el tema. De verdad, un tema muy, muy, muy lindo. A mí me gustó mucho escuchar la exposición que nos trajiste hoy, porque, bueno, hay cosas que en efecto muchas veces nosotros desconocemos, ¿verdad? Estuve revisando el chat y no veo ahorita del lado de los que estamos conectados en Teams si hay alguna pregunta. No sé si algún hermano tiene alguna consulta, algún comentario. Sí, por ahí veo nada más el errorcito en la ortografía. Sí, de Ahí me hecho, disculpan. Ahí me disculpan por el error, pero sí, ahí ya lo corregí. Entonces, sí, si quieren, hermanos, totalmente invitados a abrir el micrófono, si quieren comentarlo, tenemos bastante tiempo, si quieren algún concepto que no hayan entendido completamente, algún adelanto de lo que vamos a ver en una semana sobre el aborto, lo que quieran, pueden comentarlo, abrir el micrófono o ponerlo ahí en el chat, que para eso estamos acá. Y si no, igual recordemos que mañana el chat va a quedar abierto para cualquier duda y consulta, para lo que quieran preguntar por ahí, porque realmente es un tema interesante, abierto a muchas perspectivas. Como les decía, hay solo una, esto no es subjetivo, y debemos entender correctamente lo que definimos como el inicio de la vida. Como les decía, este señor, Ricardo Cruz Coke, es uno de cientos de genetistas, de cientos de científicos que avalan este hecho científico, porque no es una teoría, es un hecho estudiado, ¿verdad? Que inicia con el momento de la singamia, y debemos entenderlo nosotros de una manera correcta, como cristianos, como católicos, como moral humana básica, ¿verdad? Para poder entender este inicio de la vida. Este señor, bueno, falleció hace ya unos años, pero ha tenido demasiados reconocimientos a nivel de la comunidad científica por su gran estudio a nivel genético, ¿verdad? Hoy, como les decía, se quiere despersonalizar al ser humano, incluso ya con muchísimos años de vida. ¿A qué me refiero con esto? Al querer ya, por ejemplo, desconectar a una persona, ¿verdad? De su estado, de su enfermedad, se quiere despersonalizar, ¿verdad? Este hecho. Se quiere también despersonalizar tal vez a muchas personas. Hay algo muy bonito, y es que bueno, muy bonito no, muy debatible, y es que dentro del tema del aborto se habla de que el niño no siente, de que el niño está dentro del vientre materno, no se le ha desarrollado el sistema nervioso, ¿verdad? Y esto se los dejo ahí para que lo recuerden en el par de clases que vamos a llevar este tema del aborto, donde se habla de que el niño no está desarrollado el sistema de su sistema, se me fue el nombre, perdón, su sistema nervioso, no está completamente desarrollado, entonces ¿qué no va a sentir si aborta, verdad? No, él no le va a doler. Y esto veámoslo, llevémoslo a otro término. Y es que tal vez, y hoy en día existe una enfermedad donde su sistema nervioso, el de una persona ya de 30, 40 años, se le dificulta el sentir físicamente ciertos dolores. Entonces por eso tenemos que despersonalizar a esta persona y decir que esa persona que no siente dolor no es un ser humano. Entonces vean a lo que llegan, y es una cultura tan peligrosa hoy en día, que por eso es un tema tan importante a nivel apologético el entender correctamente
¿Qué nos dice la iglesia? ¿Qué nos dice la comunidad científica? ¿Qué nos dice la comunidad de derecho sobre el inicio de la vida? Y es sumamente hermoso entenderlo y es hermoso completamente saber que esto está implantado en la Biblia desde hace más de 2000 años, desde el tiempo de los profetas, que ya ellos lo sabían, ya ellos lo sabían, y hoy en día se ha querido, como les decía, sacar completamente esto de nuestro conocimiento, llevándonos a una cultura de engaño, a una cultura de decir, bueno, es que yo abortaría si, en este caso, y lo vamos a tocar y se los dejo ahí, y yo sé que esto toca las fibras más delicadas de las personas porque es un tema, ¿verdad? Complicado, pero hoy en día se dice, sí, es que yo justifico el aborto solo en casos de violación. Hermano, hay que tener mucho cuidado a la hora de ver estas cosas. ¿Por qué? Porque lo vamos a tocar, qué pasa en los casos de violación, qué dice la iglesia, qué dice el derecho canónico, qué dice el catecismo de la iglesia católica con este tema, porque es antimoral completamente concebir un aborto, incluso en casos de violación, trágico completamente estos casos, ¿verdad? Pero hay siempre una salida, Dios tiene siempre una misión para todos y cada uno de nosotros. No se cae una hoja de un árbol sin que sea lo que Dios, sin que Dios lo permita, y es ahí cuando nosotros debemos comprender completamente el inicio de la vida. Ese pequeñito espermatozoide que nosotros, que no se puede ver a nivel humano, no lo vemos, el ojo humano no es capaz de ver esto solo a nivel microscópico. Este óvulo que por ahí nos decían en la escuela, en las primeras clases de biología, que es como poner una punta de un lápiz afilado en un papel, imagínense de ese tamaño es un óvulo, y el espermatozoide llega a ese momento de concepción, a ese momento de la singamia, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios, que a partir de ese momento se mezclan todo tipo de patrones de ADN genéticos que desde ese momento viene implantado en ese paquete de ADN la sexualidad del niño, vienen su color de piel, su color de ojos, las enfermedades que va a traer, todo viene ahí y nosotros ni lo podemos ver a nivel ocular humano. Entonces, imagínense lo maravilloso que es Dios, lo grande que es su poder, que desde ese momento ya la vida humana está en desarrollo y muchas veces, como les decía, y redundando un poco, se quiere quitar. ¿Para qué? Para intereses económicos, políticos y etcétera, que lo vamos a ver. Y de verdad los invito a que en 15 días, si no me equivoco, por ahí les confirmo en el chat, pero en 15 días vamos a tener este tema que va a ser hermoso completamente porque vamos a saber defender desde la defensa católica, desde desde nuestro sistema de apologética, vamos a poder defender esta parte del aborto, que es un tema interesantísimo hoy en día. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, y como les decía, si no hay ninguna duda, me despido. Muchísimas gracias a todos por la atención y para mí es un placer, como siempre, estar aquí. Muchísimas gracias, hermanito. Gracias. Muy enriquecedor toda la charla que dio. Amén, amén, y gloria a Dios, ¿verdad? Que nos da estas bendiciones. Esa conciencia de verdad de saber defender y desde, así como dice usted, el momento de la concepción, cuando los cromosomas se juntan, ya desde ahí, esa pequeñez, ahí hay vida. Y entonces que la gente haga conciencia para que dejen de estar abortando, ¿verdad? Dios primero. Así es, y muchísimas gracias, Andrés, nuevamente. De verdad que este tema está muy lindo, bastante enriquecedor y esperemos que nos acompañen, ¿verdad? Pues nuevamente cuando cuando toque el tema sobre el aborto, porque en efecto es algo que en la actualidad se está dando mucho, ¿verdad? Y que se ataca con mucha información falsa, principalmente a nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces, sí, es importante para nosotros no estar informados y poder hacer la defensa correcta, no solamente desde el punto de vista desde la iglesia, ¿verdad? Como lo decía Andrés, sino la parte científica para poder defender nuestra fe. Entonces, hermanos, si ninguno más tiene algún aporte, alguna duda o demás, vamos a ir finalizando. Y aprovechando que doña Marjorie nos compartió la cámara, no sé si usted nos puede regalar la última oración, por favor, doña Marjorie. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones, danos inteligencia
danos claridad de pensamiento para saber dirigir a tantos muchachos que en estos momentos tienen erróneas su mente, les hacen creer otras cosas, los hacen sentir que abortar es nada, que matar a sus abuelos o a su familia que ya está viejito ahí en un hospital es nada. Que por favor, Señor, nuestras mentes cambien, que seamos abiertos a la vida. Danos claridad de mente, danos claridad de pensamiento, de palabra, para poder dirigir a tanta gente que lo necesita, Señor. Ilumínanos siempre. Madrecita Santa, ayúdanos a decir ese sí que tú dijiste, a ser la primera apóstol de nuestro Señor Jesucristo y a decir siempre sí a la vida. Perdona todos nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, cuando nos hemos quedado callados. Me parece que se quedó sin conexión, la hermana. Parece que sí, y bueno, voy a aprovechar para el momento para despedirme y agradecer montones la charla al muchacho que la dio. Y ahí, me disculpa si no pude participar mucho, sí la pude escuchar bien, porque ahorita tengo visitas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hermana, es que se le cortó la conexión, hermana Marjorie. Sí, se cortó, bueno. Pero bueno, pedirle a Dios que nos dé sapiencia, que nos ilumine nuestras mentes para poder siempre estar ahí, siempre adelante y saber cómo explicarle a las personas, estar convencidos de que estamos haciendo lo que es correcto y poder saber dirigirlos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Jesús, José y María, traen paz al alma mía. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que tengan todos buenas tardes y los esperamos el próximo sábado. Que pasen buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.